Søren Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813 y murió el 11 de noviembre de 1855. Fue un filósofo, teólogo, crítico literario, humorista, psicólogo, poeta, y se consideraba como el padre del existencialismo por hacer una filosofía de la condición de la existencia humana, por centrar su filosofía en el individuo y la subjetividad, la libertad, la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. Fue crítico del hegelianismo de su época, lo que él llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Dos de sus ideas más conocidas son la subjetividad y el salto de fe. El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o cómo una persona actúa en el amor. No es una decisión racional, ya que trasciende de la racionalidad en favor de algo más extraordinario, la fe. Además, consideraba que tener fe era al mismo tiempo tener dudas. Así, por ejemplo, para tener verdadera fe en Dios, uno también tendría que dudar de la existencia de éste. La duda es parte racional del pensamiento de la persona. Sin ella la fe no tendría sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Este autor también discute principalmente la subjetividad en relación con asuntos religiosos. Argumenta que la duda es un elemento de la fe y que es imposible conseguir ninguna certeza objetiva acerca de las doctrinas religiosas tales como la existencia de Dios o la vida de Jesucristo. Algunas de sus obras son O lo uno o lo otro, Temor y temblor, Tres discursos edificantes, El concepto de la angustia, Las obras del amor, La enfermedad mortal, entre otros. El primer libro del que vamos a hablar es La enfermedad mortal de la desesperación. Soren habla en este sobre la desesperación como una enfermedad mortal, pero a la vez como una consecuencia del estado del yo con respecto de sí mismo, como una posibilidad de librarse del pecado y como la necesidad de estar en contacto con su esencia misma y el encuentro con Dios. Soren entiende que la desesperación es algo inherente al ser humano y en consecuencia con su yo interior. Sin embargo, se encuentra en una constante lucha por evadirse de esa desesperación, creyendo que así encontrará la paz tan anhelada, sin poder reconocer que esta misma desesperación se torna en una constante de sus actos y decisiones, al convertirse en la enfermedad mortal que según Soren siempre prevalecerá en la esencia del ser humano. Para Kierkegaard la muerte no significa que el fin de una enfermedad mortal sea morir propiamente, sino que para el cristiano la muerte es pasar a la vida eterna. Soren afirma que la enfermedad mortal de la desesperación consiste en estar en agonía constante, sin poder morir, así que estar enfermo de muerte es no poder morir, así que quien esté desesperado está muriendo lentamente. El autor percibe a la desesperanza como la ausencia de la última esperanza, que es la falta de muerte. La desesperación es, en todo caso, la desesperación de poder incluso morir. Esta sería entonces la enfermedad mortal de la que Kierkegaard habla. Para morir de desesperanza, como de la enfermedad, lo que existe en nosotros, en el yo, debería morir, como el cuerpo muere ante la enfermedad, en la desesperación. Morir se convierte continuamente en vida, refiere que quien se desespera no puede morir, en virtud de que la desesperación no puede matar los pensamientos ni destruir al propio yo, debido que es su propio soporte. La destrucción de sí mismo es impotente pues no llega a su fin, y esta impotencia es una segunda forma de destrucción de sí misma, en la que la desesperación no logra su finalidad por segunda ocasión, la destrucción del yo, para convertirse en una acumulación del ser o la ley misma de esa acumulación, convirtiéndose esto en un círculo vicioso acumulativo de desesperación. El hombre desespera de sí mismo al desesperarse de algo, pretendiendo despojarse del yo, poniéndonos como ejemplo a un hombre cuya pretensión es llegar a ser César y el cual dice ser César o nada. Los hombres ambiciosos que desean tener poder cuando no lo tienen desesperan por no tenerlo. También el ser humano se desespera, además por no dejar de ser él mismo. Desespera por su yo que no logró su objetivo. Ese mismo yo que hubiese sido su alegría, igualmente desesperada, se convierte en más insoportable que cualquier otra cosa. Lo insoportable para este hombre ya no reside en si tiene poder o no, sino en que no ha podido liberarse de su actual yo, y al no poder consolarse, su esencia no cambia su desesperación, pues además ya no posee su yo, ha dejado de ser